Hola, hola, ¿cómo están? Aquí me tienen con un nuevo video con los rituales para las diosas. Me estoy tomando mi tiempo para ir subiendo los videos y esto tiene una explicación, porque los rituales que estoy subiendo con estas diosas que surgieron, digamos, de las predicciones para el año 2022 para cada signo ascendente, acá o acá te voy a dejar el link para que lo veas si todavía no lo viste. Y hay una razón por la cual me estoy demorando y es que todos los rituales que estoy subiendo son nuevos, son ejercicios, meditaciones y me pasa como cuando estaba escribiendo los libros, que el trabajo con cada diosa no es solamente dar una exposición teórica, sino que cada vez que voy a dar una clase sobre una diosa o voy a trabajar con ella o voy a compartir acerca de ella en los videos, se generan procesos internos dentro de mí, porque cada diosa está asociada con vivencias mías, con momentos de mi vida, con situaciones. A ver, voy a subir un poquito más para que se vea a la diosa Ana en todo su esplendor, porque la diosa Ana de algún modo tiene algo que ver con esta diosa de la que vamos a hablar hoy, que es hispana. Les muestro acá para que vean cómo lo escribí: Hispana, Iberia, o Iberia hispana. Esta diosa, bueno, tiene así toda la pinta de ser una bailaora, y bueno, de hecho lo es. En realidad vendría a ser un término que no sé si lo estoy inventando, pero probablemente sí, una neodiosa. ¿Esto qué significa? Que no es una diosa que tradicionalmente haya sido venerada en una cultura, como puede ser el caso de Afrodita, Artemisa o la Pachamama. Es más, si se quiere, como Chacana, que tampoco es una diosa específicamente, sino que representa el cosmos, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, desde nuestro entendimiento, la palabra diosa la estamos utilizando como arquetipos femeninos divinos para trabajar esas energías dentro de nosotras y dentro de nosotros también, porque la diosa no le importa el género, está en todes, vive dentro de todes. La divinidad está dentro de cada ser. Y si queremos cultivar esa divinidad en nuestro interior, digamos, si queremos parecernos a esa divinidad, necesitamos conectar con la energía femenina, porque la energía espiritual es más energía femenina. Esto ya lo he explicado bastante en mis videos, así que bueno, les recomiendo que vean todos los videos en mi canal, porque mi canal es como una especie de escuela acerca de la diosa. Bien, ¿por qué es una neodiosa? Porque cuando empecé a viajar a España a, a transmitir el entrenamiento de sacerdotisas, empecé a investigar sobre las distintas diosas que fueron honradas a lo largo y a lo ancho de la península ibérica. Toda esa información está condensada, porque esto en realidad es una parte, en mi libro Agenda Libro Diosas de Sangre y de Sol. Le voy a sacar esto, lo que pasa es que con esto estaba marcando la página. Este libro es una agenda libro, entonces van a ver, acá está Hispana Iberia, que es la diosa que corresponde a enero. Es una agenda, pero es una agenda perpetua, o sea que la pueden empezar en cualquier momento del año y seguir. Y es más que agenda, es más como una especie de cuaderno de ejercicios, de frases, donde ustedes pueden anotar sus propios descubrimientos que van haciendo con relación a las diosas. Entonces, en cada mes del año, como es una agenda, en cada mes del año hablamos con una diosa que tiene que ver con las energías de ese mes del año en España, ¿no? En el hemisferio norte. Entonces tiene la información sobre esa diosa, tiene el altar, qué colores le corresponden, talismanes, etcétera, y también un ejercicio, un ritual, que no es el mismo que les voy a dar ahora. Por eso me estoy tomando mi tiempo, porque bueno, estoy
viendo a ver también, porque en cada momento de la vida nos conectamos con las diosas de una manera diferente. Entonces, cambia nuestra percepción, no es tanto si cambia la percepción, sino que cambia por ahí lo que vamos a trabajar con la diosa en ese particular momento de nuestra vida. Además que vamos evolucionando y nos vamos dando cuenta de más cosas, vamos trabajando en distintos niveles, como si fuéramos deshojando una rosa o pelando una cebolla, si se quiere un ejemplo menos romántico. Entonces nos vamos dando cuenta de que cada diosa tiene aspectos mucho más complejos o más sutiles, o algunos detalles de los que no nos habíamos dado cuenta antes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante contarles un poco mi historia con Hispana Iberia. Yo soy descendiente de españoles, de mis 4 abuelos. Mis 2 abuelos paternos eran españoles y mi abuelo materno eran españoles. Mis abuelos paternos eran del mismo pueblo, eran de Villena, en la provincia de Alicante. Es un lugar donde era un territorio íbero. De hecho, ahí se encontraron a varias de las damas íberas. Está más o menos cerca de Elche también. Entonces, bueno, está muy cerca de un pueblo que se llama Caudete, del que procede una de las damas íberas, que es la dama de Caudete, que es la más antigua de todas, y que está en el Museo Arqueológico de Villena. Tiene un museo muy especial, yo fui varias veces y me compré este dije, a ver si ahí alcanzan a ver, que es una diosa que es Potnia Hipón. Potnia Hipón es el nombre latino de esta diosa. Como verán, es una diosa que tiene que ver con los caballos, Hipón, y es una mujer que está pariendo, está sentada en un banco de parto, y parece una araña, ¿vieron? Porque está con las piernas abiertas, digamos, está en posición de parir, como algunas diosas como Sheila Nagui, por ejemplo, en Irlanda, y tiene las manos así porque se está agarrando de las cabezas de 2 caballos o 2 yeguas. Hay muchas diosas que tienen que ver con los caballos. De hecho, se cree que Iberia, tanto como Hispania, que era el nombre que le dieron los romanos a todo el territorio de la península, significa tierra de caballos. Hiperia, y Epana, también Epana es una diosa, que es como Epona, que es como Rhiannon, ¿no? Pero como verán, la raíz es la misma. Porque muchos dicen que Iberia significa tierra de conejos, pero Iberia también puede ser un derivado de Hiperia, que es la tierra de los caballos. Y hay, bueno, muchas tradiciones que tienen que ver con esto. ¿Por qué una bailaora? Yo, claro, empecé a conectarme con esta diosa mucho antes de empezar a recorrer España, entonces empecé como a conectarme más desde mi sentir, desde mis emociones, ¿no? Desde lo que yo sentía. Sobre todo siempre tuve más contacto con mis raíces por el lado de mi familia paterna con España, ¿no? Porque a mis 2 abuelos no los conocí, sí conocí a mis 2 abuelas, pero mi abuela materna era criolla y tenía una mezcla de sangres bastante importante. Entre ellos también había españoles, por supuesto, muchos, pero también había, yo creo que había mapuches por los rasgos de la cara de mi mamá y que muchos hemos heredado y que yo ahora que estoy creciendo, voy tomando también un poco la forma de la cara, pero bueno, en realidad yo tengo una cara que es mucho más española, ¿no? Tengo portación de cara. Entonces, como les decía, siempre tuve esa conexión como más de tipo espiritual y como una cosa de extrañar, ¿no? De decir, uy, ¿cómo hubiera sido mi vida si mis abuelos no hubieran venido? Bueno, probablemente no sería yo, sería otra,
porque, bueno, las cosas hubieran cambiado seguramente. Pero bueno, una siempre tiene esa fantasía y en la sangre trae una información eh, de todo tipo y sobre todo una información emocional que tiene que ver con el desarraigo, ¿no? También con lo que han sentido ellos al tener que dejar su país y venirse para acá. Entonces, claro, también un poco lo que yo he recibido también es como una información de gente que no pasó la guerra civil, por ejemplo. Porque, bueno, mis abuelos se vinieron justamente escapando de esa guerra civil, no sé si tanto de la guerra como del hambre, porque en realidad el nivel de pobreza que había en esos momentos era desesperante. Entonces, más que para evitar estar en la guerra, que bueno, que de paso seguramente que eso habrá sido un motivo importante, vinieron porque eran muy pobres. Yo he visto donde vivían mis abuelos en Villena y vivían en unas casas que la mitad estaban adentro de las montañas, de la montaña. No llegué a ver las casas porque las habían demolido, porque ahora la carretera pasa por ese lugar. Y sí vi las cuevas y me impresionó muchísimo ver ese origen tan pobre y tan humilde. Y fue muy, muy emocionante estar ahí. Pero bueno, entonces siempre, digamos, me conectaba con la música y me empecé a conectar muchísimo con el baile flamenco, que me encanta, empecé a aprender, a tomar clases. Y bueno, de hecho, muchos de los movimientos del flamenco son movimientos de caballo. Tiene una cosa taurina también, ¿no? Una cosa de este movimiento que es como el del toro eh, cuando encara, ¿no? Pero el zapateo es más de caballos y bueno, tiene toda una cosa y una elegancia que tiene que ver con el saber montar con elegancia. Pero más que montar, digamos, es como que el caballo o la yegua es una misma, ¿no? Pasa por el cuerpo. Entonces, bueno, me sentí muy enamorada del flamenco. Y cuando empecé a ir a España, me encontré con la sorpresa de que, claro, de que las personas en cada lugar son muy celosas de su cultura. Eh, Dentro de la península hay infinidad de culturas. Es un territorio que ha sido invadido muchísimas veces. De hecho, en el norte, digamos, la cultura originaria tiene que ver con los celtas, ¿no? Porque los celtas, que son los hiperbóreos que huyeron de Grecia, de las zonas del norte de Grecia, pasaron por el norte de España, hicieron el Camino de Santiago, que es un camino celta. Entonces, pero dentro de ese camino también hay distintas culturas que son muy diversas, ¿no? Porque está Galicia, está Cataluña, está el País Vasco, entonces ahí nomás tenemos tres culturas que son diferentes, entonces ni que hablar con los andaluces, nada que ver, es una cultura que es muy diferente, esta tiene como más de andaluza, ¿no? Si bien, bueno, también tiene una cosa como de sevillana, eh, pero bueno, hay todo un tema con las diferentes culturas y una vocación muy importante de que esas culturas no mueran. Y entonces, bueno, esto genera como cierta resistencia a incorporar a lo otro, no quieren ser unificados. Entonces, yo al principio me sentía así como muy conmocionada porque yo decía, bueno, pero hay que superar esto, ¿no? Porque hay que integrar, no digo perder identidad, sino integrar a las otras con las que convivo, ¿no? Porque sobre todo convivo de un modo tan cercano, somos vecinos, digamos, de las otras culturas. Entonces, es importante ver qué cosas tenemos en común. Entonces, claro, hay que alejarse un poco del tema, no, aunque no sé si es alejarse, ¿no? Pero eh, porque dentro de todo es político de alguna manera, entonces a lo mejor alejarnos, digamos, como de la cosa
política partidista o ideológica, bueno, no sé. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero como ir a unos niveles más profundos, a conectarnos con raíces eh, que a lo mejor están como más entrelazadas con los demás, ¿no? Hace poco hicieron un experimento que anda por ahí dando vueltas por las redes de personas que son así como muy celosas de sus razas y se les hizo un estudio genético y que dio que tenían, no sé, pero lo que menos tienen es sangre, digamos, de la raza a la que creen que pertenecen. Entonces, bueno, en realidad nosotros pensamos que somos algo que podemos no ser. Entonces, ¿cómo llegar a saber quiénes somos? Yendo hacia nuestro interior, conectándonos con nuestras raíces internas. Entonces, bueno, un poco el ejercicio que les voy a proponer con Hispana es ese, enraizarnos. Es un trabajo que lo vamos a hacer con el cuerpo también, con unos movimientos cuasi flamencos, pero no son exactamente flamencos, o sea, no es exactamente una clase de flamenco, porque bueno, es muy difícil, pero sí quería como que hubiera un poco de ese tipo de movimientos para pasarlos por el cuerpo. Eh, Otra cosa importante de Hispana, porque además Hispana, que es la diosa que yo la puse en el mes de enero, en este mes en que estoy grabando este video, es la diosa que está en el centro del altar, ¿no? Es como la diosa que las contiene a todas, por eso decía que es como Ana, porque son las diosas que tienen en sí misma todos los aspectos. Entonces, claro, de las personas que viven en España, hay muchas que no se van a conectar, ¿no? Porque, bueno, como ya les digo, una persona que es de Cataluña, por ejemplo, o que es de Galicia, a lo mejor no se conecta con esta energía. Pero a mí me pareció interesante, primero fue como algo más instintivo, como que yo lo sentí, como que fue mi sangre. Si bien en mi familia no había nadie que bailara flamenco, lo que yo sí sé, por ejemplo, o que cantara, pero bueno, mi abuelo materno bailaba la jota, le gustaba mucho bailar la jota, y parece que era muy buen bailarín de jota aragonesa, era lo que él bailaba. Y mi abuelo paterno cantaba, cantaría coplas, me imagino yo, pero bueno, le gustaba mucho la zarzuela. Entonces, bueno, es como que la música la llevo, ¿no? Está conmigo. Y algo que yo no me di cuenta en el principio es que, claro, también hay alguna reticencia porque, digamos, el flamenco tiene mucho que ver con los gitanos y sabemos que en todo el mundo los gitanos son un grupo que no es muy bien aceptado, ¿no? Es como todo refugiado en realidad. Es muy interesante esto porque me estoy dando cuenta ahora mismo, ¿no? Que tiene que ver con esto que les hablaba antes del desarraigo, del llevar la patria o la matria en el corazón, de llevarla en las venas, y ser muchas veces rechazado. A mí, de hecho, esta diosa me valió mucho rechazo. He sentido en carne propia ese rechazo de decir, ah, tú no eres de aquí. O sea, ¿quién te crees que eres para venir a decirnos a qué diosas las vamos a venerar, ¿no? Este, entonces, bueno, he tenido buen recibimiento por parte de mucha gente, pero también mucha cosa de rechazo y de prejuicio. Pero bueno, es normal, es lo lógico, porque como siempre les digo, el trabajo con las diosas es un trabajo de deconstrucción. Y no es fácil para nadie, ni siquiera para mí, por eso estoy demorando tanto en subir estos videos. Porque bueno, como verán, esto tiene que ver con la historia, con mi historia familiar y con mi historia personal, porque es el modo en que yo me conecto también con estas raíces. Así que bueno, un poco, como les decía, me conecté primero con esta neodiosa hispana Iberia, desde el sentimiento, ¿no? Desde el sentir la música, y el sentir sobre todo el flamenco. Pero el flamenco, claro,
una de las objeciones, si se quiere, es que el flamenco es un estilo, digamos, que tendrá alrededor de 100 años, no más, como estilo en sí, ¿no? Pero en realidad es mucho más antiguo porque se nutre de distintos ritmos. De hecho, en el flamenco no es un solo ritmo, ¿no? Tiene infinidad. Por ejemplo, la música folclórica argentina tiene la samba, la chacarera, el gato, pero es todo más o menos rítmicamente es muy parecido, ¿no? Se toca con el bombo y los ritmos tienen una cosa de familia. En el flamenco conviven palos, se llaman palos a los diferentes ritmos, que son muy diversos, ¿no? Por ejemplo, están las sevillanas, que no sé si es exactamente un palo, pero se consideran, a las sevillanas se las considera dentro del flamenco, pero tienen otro estilo, ¿no? Es como mucho más estilizado y tiene un modo de bailarse que es parecido como al de la samba en Argentina. Y hay otros palos, por ejemplo, el tango flamenco, que no tiene nada que ver con el tango argentino. Me acuerdo cuando vivía en Glastonbury que conocía a algunos músicos, entonces, bueno, un músico que era arpista quería que yo cantara tangos en un bar que era donde él cantaba siempre, donde él tocaba el arpa y la lira, y era muy, muy buen músico. Y a él le gustaba mucho el bossa nova, entonces tocaba la guitarra también y me acompañaba, yo a veces cantaba ahí y cantábamos bossa nova, pero él quería que yo cantara tangos. Entonces me dice, mira, te voy a presentar a un amigo que es un guitarrista excelente, que es experto, especialista en tango. Uy, yo digo, no lo puedo creer. Bueno, cuando me lo presenta, el tipo empieza, era tango flamenco lo que tocaba. Entonces, claro, él me decía, bueno, yo toco y vos seguime. Claro, era tocar un ritmo, entonces el cante es, de alguna manera también vas improvisando y vas metiendo las estrofas ahí. Entonces yo decía, pero ¿cómo que vos tocas y yo te sigo? ¿Qué tango sabés? Y nada. Claro, cuando el tipo empieza y arranca, digamos, era un maestro, pero era tango flamenco, no era tango argentino. Entonces, bueno, es muy interesante, digamos, todas estas conexiones que nos da la música, también estas vivencias que nos da la música como un lenguaje universal que tiene manifestaciones locales, pero que no pueden quedarse ahí, ¿no? Como les decía, bueno, el flamenco tiene otros ritmos que son las bulerías, las alegrías, las seguidillas, y son todos diferentes, ¿no? Por eso es tan difícil aprenderlo. Entonces, por un lado, digamos, tiene como diferentes palos, pero también se nutre de distintas cosas. Por ejemplo, algunos dicen que como que la raíz más antigua del flamenco son las bailarinas gaditanas. Gadix es lo que ahora se conoce como Cádiz. Parece ser que estas bailarinas eran sacerdotisas y eran muy sensuales, y cuando los romanos invaden la península, las contrataban para llevarlas a las grandes fiestas que hacían los romanos, que les encantaba la música, el baile, y parece que las contrataban a estas bailarinas, y bueno, y es como una de las tantas raíces del flamenco. Y eso continúa hoy mismo, ¿no? Porque el flamenco, si bien hay muchos ortodoxos del flamenco que dicen que cuando yo lo nombre a Cigala me van a decir, eso no es flamenco. Eh, pero, por ejemplo, el Cigala, que es un cantador espectacular, ha ido como incursionando en la fusión con otros ritmos. Y esto lo que hace es maravilloso y es muy experimental. Entonces, bueno, de hecho, ha grabado un disco con tangos argentinos que él los canta, digamos, a los flamencos, y que es bellísimo, realmente hermoso. Bueno, y no solamente él, porque también existe un ritmo que es la rumba flamenca, y que es una fusión, digamos, de la música de España con la rumba latina, ¿no? Entonces, que no tengo mucho conocimiento acerca de esto, pero bueno, hay mucha historia
españoles, que así como vinieron a la Argentina, hubo muchos españoles que migraron a Cuba, entonces ahí, bueno, pero bueno, la música es así, es interesante y no tiene fronteras en realidad. Entonces, creo que esta diosa hispana, Iberia, un poco está en el centro de la rueda para decirnos que somos todo, hecho de infinitas partes, y cada parte diversa nos muestra algo que no sabemos, que también somos, o que también podemos llegar a cultivar. Entonces esta diosa Iberia, Hiperia, hispana, nos tiene que, nos tiene que enseñar esto, ¿no? Esta gran diversidad que somos, que estamos en cada una y en cada uno de nosotros. Este es un tiempo, digamos, para aceptar esa diversidad. Y esa diversidad que se nutre de individualidades, ¿no? Y que hacen un todo, pero no es un todo homogéneo, sino que es una belleza, ¿no? Es digamos, es como la muestra máxima de la creatividad de la diosa, de la creatividad divina. Eh, no hay dos gotas de agua que sean iguales. Esto, bueno, quienes han investigado, por ejemplo, Masaru Emoto, ¿no? que trabajó con que ha logrado las fotografías de las gotas de agua y ha mostrado cómo son de diferentes de acuerdo al ambiente, a la energía que hay en el ambiente. Así que bueno, me encantó Iberia hispana, digamos, para poder trabajar con ella. Y les voy a dejar un ejercicio que lo grabé antes bueno, como para tenerlo mejor. Y la idea surgió de que yo estoy haciendo un curso que se llama Yoga con Diosas. Yoga con Diosas está inspirado en el trabajo de una profesora norteamericana que se llama Mariel y que hizo toda una coreografía trabajando, digamos, cada diosa trabajando afirmaciones y movimientos que combinan movimientos de yoga y movimientos de danza oriental. Entonces, bueno, yo armé como una especie, es muy sencillo, no es nada del otro mundo, son cosas muy simples, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros invocamos a la diosa, cuando ponemos palabras al pensamiento, podemos invocar a la diosa mentalmente y eso tiene un poder y tiene un poder de atracción. Cuando nombramos, cuando decimos una afirmación, las palabras están creando también, ¿no? Están interceptando las posibilidades, ¿no? Y están creando materia, están materializando. Y cuando pasamos a la acción, cuando pasamos, digamos, esa invocación está en el cuerpo, entonces estamos haciendo una reprogramación. Estamos de alguna manera sacudiéndonos los condicionamientos que no nos sirven y estamos reprogramando, incorporando afirmaciones positivas, ¿no? Afirmaciones que tienen que ver con un cuerpo más saludable, con una autoaceptación y también como con un reconocimiento de que somos la diosa, de que cada ser tiene en sí mismo, en sí misma, su esencia es la esencia divina. Te muestro entonces en qué consiste este ejercicio. Comenzamos haciendo un paso simplemente punta, taco, punta, taco, punta, taco, punta, taco. Con las manos en la cadera, abrimos, hacemos un arco sobre la cabeza y de ahí bajamos, como se hace en Munaiki, que desde el octavo chakra se baja una campana de luz alrededor y ahí compartimos nuestra proyección con el mundo. Ahí tomamos como si estuviéramos cosechando manzanas o alguna fruta para compartir y lo que cosecho es lo que soy. Y ahora te explico
cuáles son las afirmaciones que vamos a decir mientras hacemos los movimientos. Yo soy la diosa Iberia hispana. Donde piso, me enraizo. Mi manto de luz te protege. Y proyecto mi luz de mi corazón al mundo. Lo que cosecho es lo que yo soy. Bien, espero que te haya gustado este trabajo con la diosa hispana Iberia. Si querés más información, bueno, la podés encontrar en mi libro Agenda. No te dije antes que podés comprarla en Amazon, porque está discontinuada. No sé si quedarán algunos números disponibles en la librería Boindra de Madrid, pero sí seguro la podés comprar en Amazon, no solamente como ebook, la podés comprar como agenda física para que la puedas usar exactamente como agenda. Vieron que Amazon permite esta posibilidad de imprimir por demanda. Así que te súper recomiendo que compres mi agenda libro Diosas de Sangre de Sol, sobre todo si estás en España, si estás en la península ibérica o en alguna de las islas, porque también el libro tiene diosas que son de las Islas Canarias, que es otra cultura que no tiene nada que ver con el resto con la península, con las culturas peninsulares, y también con alguna diosa de las Baleares, ¿no? Con la diosa Tanit, que también es una diosa en realidad que es de origen fenicio. Así que bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya divertido esta historia, que te haya resonado de alguna manera, y nos vemos en el próximo video. Gracias.